Procesamiento de polímeros. Formado y moldeo de plásticos. Proceso de extrusión. La extrusión es un proceso usado para crear objetos con un perfil de sección transversal fina, la cual consiste en hacer pasar a fracción de la presión un material que es un plástico a través de un orificio con forma más o menos compleja y continua, de manera tal que el material adquiere una sección transversal igual a la del orificio. Esta presenta alta productividad y el proceso más importante de obtención de forma plástica en volumen de producción. Su operación es de las más sencillas, ya que una vez establecida la condición de presión, la producción continúa sin problemas siempre y cuando no exista problema mayor. El costo de la maquinaria de extrusión es moderado en comparación con los otros procesos, y esta se usa para obtener productos tales como perfiles, tubos, películas plásticas, hojas plásticas, entre otros. La torca es un dispositivo de materia prima donde se colocan pellets de material práctico para la alimentación continua del extrusor. El barril pañón es un cilindro metálico que aloja el husillo y constituye el cuerpo principal de una máquina de extrusión. Conforma junto con el tornillo de extrusión la cámara de fusión y bombeo de la extrusora. El husillo es un tipo de tornillo largo conocido como tornillo sin fin, hecho de hierro que se emplea para transmitir movimiento de manera continua. Esta se divide en tres zonas, las cuales son zona de alimentación, es la parte donde el tornillo o husillo, en donde el polímero sin fundir entra al cañón. Compresión, emplea para la fusión de material donde se aumenta el volumen específico y el aire, que está en la grasa, se desplaza hacia la zona previa de alimentación. Dosificación, es donde se produce la mezcla y homogenización final de la masa fundida. Cilindro o zonas acanaladas, son cilindros de expansión que poseen una superficie interna con canal de forma específicas. Control de temperatura en los cilindros. El calentamiento del cilindro se produce casi exclusivamente mediante resistencias eléctricas. El motor en la extrusora es el componente del equipo responsable de suministrar energía. El componente de la línea denominada cabezal es el responsable de conformar o proporcionar la forma del extrusor. Plato rompedor o filtros. El plato rompedor es el encargado de romper con el patrón del flujo de espiral que el tornillo imparte, y los filtros se encargan de eliminar impurezas. La boquilla de extrusión es el componente del cabezal encargado de la conformación final del extrudado. Ala o filete o pared de pistón. Esta recorre el husillo y son los verdaderos impulsores del material a través del extrusor. Diversos procesos de extrusión. Existen múltiples variaciones del proceso básico de extrusión para producir los siguientes tipos de productos: tubos y tuberías plásticas. Estos se producen en un extrusor con dados de araña, como se muestra en la figura. Los refuerzos de fibra tejida o alambres también se pueden alimentar mediante matrices especialmente diseñadas para esta operación, para producir mangueras reforzadas que requieran soportar presiones superiores. La extrusión de tubos también es el primer paso necesario para otros procesos relacionados con este, como es el modelo de extrusión por soplado o película soplada. Tubería de plástico rígida, extruida mediante el proceso en el que la matriz se gira. El tubo de plástico rígido provoca que el polímero se cizalle y oriente biaxialmente durante la extrusión. Como resultado, el tubo tiene más resistencia al aplastamiento y una mayor relación de resistencia a peso que los tubos extruidos de manera convencional. Coextrusión. Como se muestra en la figura, la coextrusión comprende la extrusión simultánea de dos o más polímeros a través de una matriz simple. Tanto la extrusión transversal del proceso contiene diferentes polímeros, cada uno con sus propias características y función. Esto es común utilizar la coextrusión en forma como láminas planas, películas y tubos. Láminas y películas de polímero. Estos se producen a partir por el medio de un dado de extrusión plana diseñado especialmente como el que se muestra en la figura, también conocido como dado de gancho para ropa. Está diseñado para recubrir el polímero fundido de manera uniforme a lo ancho. El polímero se extruye forzándolo a través del dado, después de lo cual se hace pasar lámina extruida primero sobre los rodillos enfriándolos con agua y luego sobre un par de rodillos de extrusión recubiertos con hule. Películas delgadas de polímero. Las bolsas de plástico comunes y otros productos de polímero de películas delgadas se fabrican con películas sopladas, que se fabrican a partir de un tubo de pared delgada, produciendo que por un extrusor. Este proceso se extruye en un tubo de modo continuo y vertical hacia arriba. Después se expande con forma de globo, soplando aire a través del centro del dado extrusor hasta que se llega al espesor deseado de la película. Buenas,
Hoy les voy a explicar acerca de un ejercicio referente a la extrusión. El ejercicio dice de la siguiente forma: se realiza una operación de extrusión directa sobre un tornillo cilíndrico de longitud y diámetro inicial de 500 milímetros y 100 milímetros respectivamente. La operación se lleva a cabo en caliente sobre un material que en condiciones de trabajo que tiene un coeficiente de resistencia de 100 newton sobre milímetro cuadrado. En la expresión de Johnson, A tendrá un valor de 0.8 y B será igual a 1.3. El ángulo de entrada de la matriz del material es de 45 grados y el orificio de salida de la matriz es de la geometría ilustrada en la imagen que están viendo en pantalla. Entonces, en este ejercicio vamos a determinar el factor de forma de la pieza, la fuerza máxima realizada durante la operación, C, que será, inciso C, la potencia máxima consumida en la operación del material extruido, que sale a una velocidad de 1600 milímetros sobre minutos, y vamos a considerar un rendimiento de la operación del 91%. La longitud de la pieza al final del empuje determinará el movimiento hacia adelante, el inicio del cono de la matriz. Entonces comenzamos. En el inciso A, el factor de forma de la pieza se va a definir como lo están viendo en pantalla, el factor de forma de la pieza, que sería K sub X, el cual definiremos como K sub X, que sería igual a 0.9 más 0.2, esto que multiplica el C sub X sobre el C sub C a la 2.25, donde C sub X es el perímetro de sección extruida definida como, aquí vemos estos valores, que C sub X va a ser igual a el perímetro total de las longitudes del perfil más los círculos en cada esquina del perfil extruido. Y también el C sub C, que es igual al perímetro de un círculo con la misma área que se extruye, que lo vamos a definir como el C sub C, que va a ser igual a 2pi más el R sub C. Entonces, para tener este R sub C, vamos a hacer una igualdad. Esta igualdad va a ser el área extruida, que la vamos a igualar con el C sub C para poder hallar el R sub C, como estamos viendo aquí a continuación, y tenemos que el valor del C sub C nos va a dar 120,58 milímetros. Entonces, por lo tanto, nos queda que K sub X va a ser igual a 0.9 más 0.2 por el C sub X, que tendría un valor de 242.8 sobre el C sub C, que sería un valor de 120,58, esto al lado 2.25, el cual va a ser igual a 1,077. Se desconoce la velocidad de desplazamiento del émbolo, pero se conoce la velocidad de salida del material extruido. Entonces, la velocidad del émbolo se puede calcular mediante la conservación del flujo volumétrico como sigue. Aquí en la imagen pueden ver que la inicial por velocidad inicial va a ser igual a la final por velocidad final, donde tendremos simplemente que despejar la velocidad inicial, la cual tendremos que va a ser igual a 235,72 milímetros por minuto. Por lo tanto, la potencia consumida es, simplemente reemplazamos los valores ya obtenidos en esta fórmula, la cual nos va a dar que va a ser igual a 48,51 kW. Y para finalizar, el último inciso nos dice que calculemos la longitud de la pieza final si el empujador detiene su movimiento hacia adelante al inicio del cono de la matriz. Entonces, para calcular esto, tenemos que la longitud final se puede calcular como la conservación de volumen, donde tendríamos que el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Entonces, ya calculando el volumen inicial mediante la fórmula que tenemos aquí por el área, por la figura que forma el área de la pieza extruida, nos da un valor de 3.926,99 por 10 a la 3 milímetros a la 3, que sería este valor en cifras de volumen. Y tendríamos un volumen final que lo calculamos mediante la siguiente fórmula: el valor final por el área final más el volumen del cono truncado que forma la figura al momento de extruirse. El volumen del material en la zona del tronco cónica de la matriz puede evaluarse como el volumen del tronco del cono, que va a ser igual a la fórmula que están viendo en pantalla, donde nos daría un resultado de 114.537,23 milímetros cúbicos. Finalmente, sustituyendo en la expresión anterior, la longitud de la pieza extruida es el valor que vemos aquí en pantalla al reemplazar la fórmula, que nos da que la longitud final extruida va a ser igual a 3.294,9 milímetros. Y con esto podemos dar por terminado el ejercicio de extrusión directa. Entonces, para el inciso C, que nos pide calcular la potencia máxima consumida en la operación si el material extruido sale a una velocidad de 1600 milímetros por minuto,
nos dice también que considere un rendimiento de la operación del 91%. Entonces tenemos que la potencia máxima consumida se realizará cuando sea máximo el requerimiento de la fuerza para el proceso de extrusión. Por tanto, se hará justo al inicio de la extrusión y la potencia necesaria será la siguiente fórmula, que va a ser potencia, que va a ser igual a la fuerza por la velocidad sobre un coeficiente n. Se conoce la velocidad de desplazamiento del émbolo, pero se conoce la velocidad de salida del material extruido. Pero la velocidad del émbolo se puede calcular mediante la conservación del flujo volumétrico como sigue. Aquí en la imagen pueden ver que la área inicial por velocidad inicial va a ser por la área final por velocidad final, donde tendremos simplemente que despejar la velocidad inicial, la cual tendremos que va a ser igual a 235,72 milímetros por minuto. Por lo tanto, la potencia consumida es simplemente reemplazamos los valores ya obtenidos en dicha fórmula, la cual nos va a dar que va a ser igual a 48,51 kW. Y para finalizar, el último inciso nos dice que calculemos la longitud de la pieza final si el empujador detiene su movimiento hacia adelante al inicio del cono de la matriz. Entonces, para calcular esto, tenemos que la longitud final se puede calcular como la conservación de volumen, donde tendríamos que el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Entonces, ya calculando el volumen inicial mediante la fórmula que tenemos aquí por el área, por la figura que forma el área de la pieza extruida, nos da un valor de 3.926,99 por 10 a la 3 milímetros a la 13, que sería este valor en cifras de volumen. Y tendríamos un volumen final que lo calculamos mediante la siguiente fórmula: el final por el área final más el volumen del cono truncado que forma la figura al momento de extruirse. El volumen de material en la zona del tronco cónica de la matriz puede evaluarse como el volumen del tronco del cono, que va a ser igual a la fórmula que están viendo en pantalla, donde nos daría un resultado de 114.537,23 milímetros cúbicos. Finalmente, sustituyendo en la expresión anterior la longitud de la pieza extruida es el valor que vemos aquí en pantalla al reemplazar la fórmula, que nos da que la longitud final extruida va a ser igual a 3.294,9 milímetros. Y con esto podemos dar por terminado el ejercicio de extrusión directa. Hola, mi compañera María José María y mi persona Cali Berrío les venimos a hablar el día de hoy sobre el moldeo por inyección, un proceso de fabricación de piezas de plásticos a partir de materiales poliméricos. El objetivo de esta exposición es explicar en qué consiste el moldeo por inyección, cuáles son sus componentes, etapas y parámetros, y qué aplicaciones tienen diferentes sectores industriales. Al final de la exposición, espero que hayan aprendido algo nuevo sobre este proceso, que puedan resolver cualquier duda que tengan. En las etapas de moldeo por inyección se encuentra el cierre del molde, la inyección del material, el enfriamiento de la pieza, la apertura del molde y la expulsión de la pieza. En la primera etapa, el molde se cierra y se aplica una fuerza para mantenerlo cerrado durante el proceso. En la segunda etapa, el material se funde en el cañón y se inyecta en el molde a través de la boquilla. La cantidad de material que se inyecta se llama dosis. En la tercera etapa, el material se enfría dentro del molde y se solidifica, adoptando la forma de la cavidad. En la cuarta etapa, el molde se abre y se separa en dos partes, la parte fija y la parte móvil. En la quinta etapa, la pieza se expulsa del molde mediante un sistema de eyectores. Los componentes principales del moldeo por inyección son la máquina de moldeo por inyección, el material plástico y el molde. La máquina de moldeo por inyección consta de una tolva, un cañón, una boquilla, una unidad de cierre y el sistema de control. La tolva es el depósito donde se almacena el material plástico en forma de gránulos. El cañón es el tubo donde se calienta y se funde el material plástico. La boquilla es el orificio por donde se inyecta el material fundido en el molde.
La unidad de cierre es el mecanismo que abre y cierra el molde. El sistema de control es el dispositivo donde se regula la temperatura, la presión, la velocidad y el tiempo del proceso. El material plástico debe tener ciertas propiedades como fluidez, resistencia, estabilidad térmica y química para poder ser moldeado por inyección. Los materiales más populares son diversos termoplásticos como el estireno, el poliestireno, el polietileno, policarbonato, poliuretano termoplástico y muchos más. Pero también se pueden moldear por inyección metales y cerámica. En conclusión, el moldeo por inyección es un proceso de fabricación de piezas de plástico que consiste en inyectar material fundido en un molde. Este molde es, digamos, tal cual la pieza exacta que vamos a fabricar. No tiene, digamos, un proceso por el cual deba modificarse para llevar a cabo la pieza final. El moldeo por inyección tiene como ventaja la rentabilidad, la repetibilidad y la versatilidad, pero también requiere un control y un manejo de sus componentes, etapas y parámetros. El moldeo por inyección tiene aplicaciones en diversos sectores industriales como el consumo, la aeronáutica, la electrónica, la medicina, la energía y la automoción. Espero que esta exposición les haya servido para conocer mejor de este proceso y sus posibilidades. Muchas gracias por su atención. Hoy vamos a hablar del soplado. Pero no es ese soplado. El soplado es un proceso de manufactura en el cual se forma un objeto hueco aplicando aire a presión en un material termoplástico. Generalmente el material tiene que estar fundido o preformado. Este material se coloca en el molde para definir la forma del objeto. Una vez este material se encuentra en el molde, por medio de una boquilla se le aplica aire a presión hasta que este tome la forma del molde. Después de eso se extrae la boquilla, se espera un tiempo de enfriamiento y se separa del molde, quedando así la figura deseada. Es importante también saber que el formado de Patterson se lleva a cabo por medio de dos procesos. Se da a cabo una extrusión y el moldeo por inyección, ambos con soplado. El moldeo soplado por extrusión es un proceso utilizado para fabricar objetos huecos de plástico. Comienza con la extrusión de un tubo caliente de plástico fundido llamado Patterson. Luego el Patterson se coloca en un molde cerrado donde se sopla aire comprimido dentro de él. El aire hace que el plástico se expanda y tome forma del molde, creando así el objeto deseado. Una vez que el plástico se enfría y se solidifica, el molde se abre y se retira con el objeto acabado. En comparación con su proceso competidor basado en la extrusión, que es el que hablamos anteriormente, el moldeo por soplado por inyección tiene una tasa de producción menor en comparación al anterior, lo que implica que se usa mucho menos. Hablemos un poco más del moldeo por soplado de inyección. En el moldeo por soplado de inyección consiste en que se inyecta plástico fundido en el molde cerrado. Este molde cerrado tiene que tener una forma interna hueca. Luego de esto se introduce aire a cierta presión, de manera que va a llegar comprimido y a través de una boquilla en todo el centro del plástico, pues este se va expandiendo y lo va presionando hasta que tenga la forma del molde, o sea, que quede contra las paredes del material o del molde, el cual va a crear una forma y lo va a dar un acabado. Algunas ventajas que tiene este método es que permite una producción más rápida y eficiente a grandes volúmenes, a grandes escalas. Se puede crear formas mucho más complejas que el moldeo por extrusión, ya que se facilita más en el modo que se puede realizar la pieza, y los objetos producidos tienden a ser mucho más resistentes y duraderos que los que son por extrusión. Buenos días, hoy mi persona Robin Morales y mi compañero Tomás López le estaremos hablando sobre el termoformado. El termoformado es un proceso que consta de calentar una hoja termoplástica plana
para darle una forma deseada. Este se utiliza más que todo para la producción de artículos de consumo y para la fabricación de objetos grandes como tinas de baño. El termoformado consta de dos etapas: el calentamiento y el formado. El calentamiento se da con calentadores eléctricos radiantes que se colocan a ambos lados de la hoja termoplástica a una distancia aproximada de 125 milímetros. El tiempo de calentamiento depende del tipo de polímero, del espesor y el color de la hoja. El formado consiste en tres tipos diferentes: termoformado al vacío, termoformado mecánico y termoformado a presión. El termoformado al vacío fue el primero que se creó en los años de 1950. Este método consta de una presión negativa atmosférica que empuja la hoja termoplástica hacia la cavidad del molde. Los huecos del molde de inducción al vacío son de aproximadamente de 0.8 milímetros y esto hace que tenga un efecto sobre la superficie del plástico menor. El termoformado mecánico. El termoformado mecánico usa dos moldes, un molde positivo y un molde negativo, que se juntan contra la hoja precalentada y hace que ésta tome su forma. Este método no utiliza presión de aire ni negativa ni positiva. Sus ventajas son que tiene un mayor control dimensional sobre ambas caras de la pieza, y las desventajas son que al utilizar dos moldes, este proceso es más caro que los otros dos. El termoformado por presión es muy utilizado ya que este permite realizar formas con mayores ángulos y acabados más detallados, y es más ventajoso o mejor utilizarlo en comparación con el termoformado al vacío, el termoformado mecánico, ya que este permite trabajar con presiones mayores de 3 a 4 atmósferas. Bueno, como hemos venido hablando, hemos tocado mucho el tema de moldes positivos y moldes negativos, y esto se debe a que en el termoformado se trabajan con dos tipos de moldes, como ya lo dije, moldes positivos y moldes negativos. Los moldes positivos son aquellos que adoptan la forma final de la pieza que se desea realizar, y los moldes negativos son aquellos en los que la lámina toma una forma cóncava, la cual es la forma externa de la pieza que se desea realizar. Ahora, por otra parte, los materiales que más son utilizados, los polímeros más utilizados para trabajar en el termoformado son polipropileno, poliestireno, ABS, PVC, acrílicos, entre otros varios. Como principales aplicaciones de artículos diseñados a partir del termoformado, tenemos como lo son cascos de embarcaciones, juguetes, tinas de baño, difusores de luz, cubiertas, entre muchas otras. El moldeo por compresión. ¿Qué es? Esta es una técnica ingeniosa que utiliza presión y calor para transformar materiales en productos únicos, desde piezas automotrices hasta juguetes. Este método ha revolucionado la forma en que creamos objetos cotidianos. El moldeo por compresión es un proceso de fabricación en el que una cantidad medida de material de moldeo, que por lo general suele estar precalentado y al que se le suele llamar carga, se comprime hasta alcanzar la forma deseada usando dos moldes calentados. A continuación veremos el paso a paso del proceso de moldeo por compresión. Para empezar, por la creación del molde, que este se puede producir mediante varios métodos, tales como el mecanizado, la fundición a presión, la impresión 3D, entre otros procesos. Segundo, la preparación de la máquina que vamos a usar. En función de esta máquina o dispositivo, se puede incluir tareas como limpiar el molde, encender los calentadores y otros procesos de preparación antes de hacer el proceso como tal. Y aquí es donde en el tercer paso
ya preparada la máquina, se prepara la carga. Y aquí es donde vamos a seleccionar el tipo de material que vamos a usar y también la cantidad adecuada del mismo. Tercero, introduce la carga. Es donde colocamos la carga o el material dentro del molde inferior de la máquina. Comprime la pieza. Bueno, aquí es donde se cierra el molde superior y se aplica presión y espera a que se forme tu pieza. Muchos fabricantes también usan calor durante el proceso de compresión, que ablanda el material prima y puede ayudar a acelerar la producción. Como el siguiente paso, se libera la pieza, pues se retira la pieza terminada y por último se limpia la pieza. La rebaba o la resina que queda alrededor de los bordes se debe cortar o eliminar de forma manual y es posible que se deba limpiar la pieza antes del montaje final, tal como lo hemos visto en el video, el paso a paso. Ya vimos el paso a paso del moldeo por compresión, pero ¿qué materiales se usan durante este proceso? En el moldeo por compresión se utilizan diversos materiales, desde sistemas de resina poliéster con fibra de vidrio hasta otros como torlón, véspel, elastómeros, poliefilenen, sulfuro y varios grados de PIC. Estos materiales permiten fabricación de piezas de alta calidad y resistencia. A medida que exploramos sus beneficios, también nos sumergiremos en los desafíos que enfrenta esta técnica. Descubriremos cómo se superan los obstáculos en la búsqueda de la perfección. Primero hablaremos acerca de las ventajas. Su capacidad para moldear piezas grandes, bastante intrincadas o complejas, además es uno de los métodos de más bajo costo en comparación con el moldeo por otros métodos tales como moldeo por transferencia o moldeo por inyección. Por otra parte, se desperdicia poco material, dándole una ventaja cuando se trabaja con compuestos caros. Sin embargo, no todos son luces brillantes cuando hablamos de este proceso. La precisión dimensional a veces puede ser un reto y el proceso puede resultar más lento en comparación con otras técnicas de moldeo. El moldeo por compresión a menudo proporciona productos de pobre consistencia y dificultad en el acabado, y no es adecuado para algunos tipos de piezas. En este proceso se produce una menor degradación de la longitud de la fibra en comparación con el moldeo por inyección. El moldeo por compresión tiene sus altibajos, pero su versatilidad y capacidad para producir una amplia gama de productos hacen que valga la pena enfrentar esos desafíos. Al final del día, el moldeo por compresión es un pilar en la fabricación moderna. Sus beneficios superan sus desafíos, impulsando nuestra capacidad de crear y dar forma al mundo que nos rodea. Moldeo por transferencia, presentado por Elber Palencia e Iván Puentes. Antes de hablar del moldeo por transferencia, se debe hablar sobre los polímeros. Un polímero es un compuesto químico cuyas moléculas están formadas por una cadena en la que se repite una unidad básica. La unidad básica se llama nómero. El moldeo por transferencia es un desarrollo a partir del moldeo por compresión. Esto del moldeo se introduce en la cavidad dentro del molde, de modo que al cerrar el molde el compuesto se transfiera hasta todas las diferentes cavidades del molde a través de los canales. Los materiales procesados, la gran mayoría de los materiales son termoestables, como son las resinas de vinileste, resina de poliéster, insaturada, resina epoxi, resina fenol y formaldehido. Funcionamiento básico del moldeo por transferencia. Primero se hace el cargue del material, luego se cierra el molde, luego se aplica la presión y luego se enfría. Esta animación nos muestra cómo es el moldeo por transferencia esquemáticamente. Muy bien, a continuación vamos a explicar el moldeo por transferencia. Es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero, cerámico o papel y un molde a presión y frío. El polímero llega al molde gracias a unos orificios llamados compuertas. Aquí en los moldes se empiezan a cristalizar los polímeros en semicristalinos.
para que al final simplemente el molde se abra y se saque la pieza ya moldeada. El moldeo por compresión es un proceso en el cual un polímero se coloca en un molde abierto. Este se cierra y a través de una presión obliga al polímero a tomar la forma del molde. También se hace gracias a la ayuda de calor. Así podemos observar que el moldeo por transferencia es una variante del moldeo por compresión, en el que el compuesto de moldeo se introduce en una cavidad dentro del molde a través de unos canales y un pistón que comprime el polímero o el compuesto de moldeo a través de dichos canales para que lleguen al molde. Por lo tanto, es un proceso intermedio entre la inyección y la compresión. La transferencia a través de los canales mejora el tiempo, haciendo un proceso más corto. A continuación se explicará de manera más detallada el proceso de moldeo por transferencia. Primero que todo, una cantidad determinada de termostable, termofijo, polímero, se lleva a la cámara de transferencia. Primero que todo, este polímero ya debe haber estado precalentado para mejorar su proceso, para que pase mejor por las cavidades. Un pistón genera una presión de entre 5,5 a 6,9 megapascales para que pase desde los canales hasta las cavidades en un tiempo de entre 3 y 8 segundos. Esto permite que el proceso sea mucho más óptimo y rápido y que no se pierdan las propiedades de este. Al llegar al molde, este se mantiene encerrado a una presión constante y calefaccionado, y esto permite que el polímero cure, para que al final unas espigas extractoras saquen la pieza final. Como podemos ver en la siguiente imagen, vemos una pieza bien hecha, más sin embargo en la siguiente imagen vemos que el desecho queda pegado a la pieza. En las siguientes animaciones podemos ver cómo es la transferencia de resinas premezcladas o con cabezal mezclado. Ahora podemos ver pequeños videos de moldeo por transferencia, en específico las máquinas que hacen este proceso. Para elegir qué máquina usar, primero hay que responder si el material debe ser precalentado o no y las dimensiones de la pieza que vamos a adquirir. Por último, los moldes deben evitar tener aristas vivas ni esquinas muy pronunciadas. Ventajas del moldeo por transferencia. Permite la producción de piezas de gran tamaño y muy complejas. Se obtienen piezas de alto acabado. Desventajas del moldeo por transferencia. Es un proceso relativamente costoso. El proceso puede ser más lento que los otros moldeos, que los otros tipos de procesos de moldeo. Es obtenido componentes para el sector del automovilismo, sitios de combustibles, también piezas para el sector de la electrónica, artículos de uso doméstico como son los del aseo. Como conclusión, podemos decir que el moldeo de transferencia es una técnica muy versátil y precisa para la producción de piezas de plástico de alta complejidad y acabado. Si bien presenta algunas desventajas frente a otros tipos de moldeo, sus múltiples ventajas lo hacen ideal para la producción de piezas de gran tamaño y de una complejidad muy alta. Su uso está extendido en diferentes sectores industriales y este es muy beneficioso para aquellas que buscan optimizar sus procesos y mejorar la calidad de sus productos. ¿Verdad que te engañé? ¡Ya nos exhibiste! Buenos días, mi hoy, no joda, cóncava, en la cual la lámina adhiere
que tenga una... Tenemos Buenas, mi nombre es Jimmy Andrés Ponte Pereira y vengo a explicar el proceso de moldeo por transferencia en polímero. Pues deriva del proceso de moldeo por compresión. ¡Qué mucho mi bebé! Juguetes, recipientes para productos de limpieza, tubos y conductos, globos y tanques de almacenamiento. La posición final del extrudado. Los productos que Pero ¿cómo vas a hablar? Si no salió bien. ¿Cómo que no? Retomando cada paso del proceso de compresión por moldeo por compresión. Una tensión, por una tensión que se... Maldita sea, no, ahora no voy a equivocar. Yo voy a la ninguna. Wow, 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 wow. En el moldeo por inyección. Hola, mi compañera María José Martín y mi persona, Berta Padilla. Hola, mi compañera María José Padilla. Ahí estamos. Dale. Los moldes se suelen fabricar con metales mediante el mecanizado CNC o por el Los moldes se suelen fabricar con metal mediante el mecanizado CNC o la electroerosión. Ya, no quiero decir nada de eso. Ajá, sigue. Una vez listo el material, se coloca en un molde. ¿Acaso no lo viste venir? Conforme a los dados. De él también se mantiene. Dejamos hasta ahí. Maravillosa jugada. Skip it to me.